Saludos, sean bienvenidos al inicio de lo que sería el curso de Excel 2016. Excel es un programa de hoja de cálculo donde se ingresan datos de diversos tipos para luego realizar operaciones y consultas con dichos datos y así obtener resultados. Microsoft Excel 2016 es una hoja de cálculo de la empresa Microsoft y es uno de los programas más utilizados para los cálculos aritméticos a nivel ofimático. Microsoft Excel, hoy por hoy, hay otros competidores, hay otros programas similares, pero sigue siendo el más demandado a nivel mundial por las empresas para llevar sus contabilidades básicas o para poder realizar cálculos de tipo operativo dentro de las empresas. Y lo primero que vamos a hacer va a ser ingresar al programa. Para ello vamos a dar un clic acá en esta pequeña lupa y vamos a escribir la palabra Excel. En los resultados ya nos muestra el programa, damos un clic, esperamos a que se inicie el programa. Muy bien, hoy que ya ha cargado el programa tenemos esta primera pantalla. En esta primera pantalla nos vamos a encontrar con este apartado que muestra el historial de todos los documentos que hemos estado realizando. Por eso aquí se llama recientes. En la parte de arriba aparece un recuadro que dice nuevo y en todas estas partes de acá vamos a encontrar en su primera instancia cómo crear un libro en blanco. Y a partir de ahí todo lo que veamos en este punto son plantillas. ¿Y qué son las plantillas? Son documentos prediseñados que están listos para ser utilizados y poder agregarle datos o cualquier otra información que nosotros queramos. Son documentos que alguien ya hizo, nos los dejó ahí, listos para que podamos utilizarlos y podamos manipularlos. A diferencia de otros documentos, las plantillas son editables, quiere decir que usted los puede modificar y configurarlos a su gusto. Si ustedes tienen una conexión a internet, van a encontrar aquí en más plantillas, pueden encontrar ustedes otra diversidad de plantillas. Si no tienen conexión a internet, pues solo van a traer esta o van a ver estas que ya trae por defecto el programa. Luego estamos en la pestaña ahorita de inicio, luego tenemos la pestaña de nuevo y aquí igual muestra todas las plantillas en la parte de abajo y en la parte de arriba pues muestra un libro en blanco. Y luego tenemos este botón que se llama abrir y lo que indica es que vamos a poder abrir un archivo que hayamos creado a partir de una carpeta o cualquier sitio que nosotros tengamos el documento. Pero en este caso voy a cerrar el programa y les voy a enseñar otra forma de poder ingresar. La otra forma es venirnos acá al botón inicio, damos un clic y acá vamos a buscar en todos los programas, aquí está una barra de desplazamiento y vamos a buscar el programa Excel. Como están por orden alfabético los programas, entonces lo vamos a buscar con la letra E. En este caso, aquí tenemos la letra E y aquí está Excel. Damos un clic y esperamos de igual forma a que se inicie. Y ahí está iniciado. Como ya vimos esta parte, ya sabemos para qué sirve. Bueno, de hecho estas que están acá es porque también en el área de cuentas nosotros podemos vincular una cuenta de Microsoft o que serían las de Outlook o las de Hotmail para aquellos que todavía tienen. Podemos ingresarlas y a partir de ahí los documentos que nosotros tengamos en la computadora también la vamos a tener en una cuenta en la nube para que en cualquier dispositivo podamos visualizarlas o aún descargarlas. Pero en este caso nos vamos a ir de nuevo, vamos a crear un libro en blanco
Y vamos a ver el entorno que tiene Microsoft Excel 2016, que sería la parte más importante. Para determinar ese entorno, vamos a ir nombrando cada una de las secciones. Parte de las secciones que tiene Excel es esta, que se conoce como el nombre del libro, que se muestra en la parte de arriba, y entonces esto sería la barra de título. Ahorita, si ustedes se fijan, tiene por defecto el nombre libro 1, pero es porque yo no lo he guardado. Al guardarlo va a cambiar y entonces aparecerá el nombre que yo le he colocado al archivo. Luego tenemos las herramientas de acceso rápido en esta parte de acá. Estas herramientas sirven para darnos con prontitud esa herramienta que necesitamos. Por ejemplo, acá, si doy un clic en esta pestaña, vamos a encontrarlos con impresión rápida, ortografía, orden descendente, orden ascendente, nuevo, abrir. Si yo elijo cualquiera de estas, se va a colocar un icono en ese punto. Voy a dar clic en nuevo y miren, aquí aparece el icono. Quiere decir que si yo quiero crear una hoja nueva, le voy a dar acá y automáticamente me va a crear un documento nuevo. Entonces, por eso se llaman herramienta de acceso rápido. Y estas las encontramos en esta área. Luego tenemos a los que se conoce como botones de control. Los botones de control son estos tres que están acá. El primero se llama minimizar. El segundo se llama restaurar o maximizar en algunas versiones. Y por último está el de cerrar. Y como cada uno de los programas ya lo menciona, este sirve para cerrar el programa, este para poder hacer más pequeña la ventana del programa. Por ejemplo, si doy un clic, ¿ven? Puedo manipular el tamaño. Si doy un clic acá, se restaura su tamaño original. Y si doy un clic en este, se minimiza. Quiere decir que no es que esté cerrado, sino que aparece acá. Aquí está ejecutándose. Le doy un clic y vuelve a estar para poderse hacer uso de él. Luego tenemos las cintas de menú. Las cintas de menú a estas también les vamos a conocer como pestañas. La primera es la de archivo, luego la de inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, y todas estas que están acá le vamos a llamar pestañas. Y a lo que contenga cada una de las pestañas, a eso le vamos a llamar cinta de opciones. Si yo doy un clic, por ejemplo, en la pestaña insertar, van a encontrar ustedes toda esta botonería y a esto se le conoce como cinta de opciones. Y así para cada una de las pestañas que se encuentran. Quiere decir que cada pestaña va a realizar ciertas acciones de acuerdo a la necesidad del usuario. Luego tenemos la barra de fórmulas. La barra de fórmulas la vamos a encontrar en este apartado. Aquí vamos a empezar a trabajar con las fórmulas para poder hacer cálculos y poder extraer información de las bases de datos, por ejemplo, que vayamos a utilizar. Luego tenemos lo que se conoce como la hoja de cálculo, que sería toda esta cuadrícula que ustedes ven, toda esta parte. A esto es lo que se le conoce como hoja de cálculo. Luego tenemos la celda activa. La celda activa va a ser aquella que nosotros tenemos en ese momento seleccionada. Para este ejemplo o para esta clase, ¿cuál es la celda activa? Si ustedes se fijan, hay como un pequeño recuadro que indica que es la que está en este momento ejecutándose. Entonces aquí aparece el nombre que dice cuadro de nombre de la celda y se llama A1. Luego tenemos otra sección que es el número de hojas, que está en esta parte de aquí.
Ahorita, por ejemplo, yo estoy en la hoja 1. Pero si yo quiero crear una hoja nueva, aquí hay un signo más, doy un clic en este botón y automáticamente va a crear una hoja nueva. Luego tenemos la vista o el tipo de vista. Aquí tenemos diferentes tipos de vista. Tenemos la vista previa de salto de página, tenemos el diseño de página y tenemos el normal. Dependiendo de la necesidad del usuario, pues esa va a ser la vista que va a estar utilizando. Luego está el zoom. ¿El zoom para qué sirve? Y el zoom lo vamos a encontrar en esta área. Puede ir desde el 10% hasta el 500% de tamaño. ¿Y para qué sirve el zoom? Si yo escribo, por ejemplo, un valor acá, pero se me hace difícil poder verlo, pues puedo hacer uso del zoom y lo puedo acercar hasta el 500%, como les decía. Si ustedes quieren regresarlo, simplemente dan un clic al signo menos hasta regresarlo, o pueden hacer uso de la barra de desplazamiento esta y lo ubican en 100 para verlo de forma general. Luego tenemos las barras de desplazamiento, que son estas que están acá. A medida que ustedes van cargando más información en la hoja de cálculo, se va a ir haciendo más grande la barra de desplazamiento y es ahí donde nosotros vamos a tener que utilizarla. Luego tenemos agregar una hoja nueva, que es esta parte que ya vimos, que aquí nosotros podemos ir agregando cuantas hojas sea necesario que necesitemos. En los diferentes temas que vayamos viendo, van a ver ustedes que, por ejemplo, este 10 que tengo en la hoja 1, lo puedo sumar con otro número que esté en la hoja 2 y así. Puedo ir haciendo cálculos dentro de hojas o haciendo combinación de hojas para poder realizar cálculos. Y luego tengo el último apartado, que sería el poder, digamos, manipular el programa ya poniéndole un nombre. Entonces quiere decir que lo que vamos a aprender ahorita sería aprender a guardar el documento. Para eso vamos a venirnos acá a la pestaña Archivo, damos un clic izquierdo, luego buscamos la opción Guardar, porque como no lo hemos guardado ni una vez, entonces sería Guardar. Vamos a dar clic en Examinar y en Examinar vamos a colocarle un nombre. Yo voy a guardar el documento aquí, en una carpeta que se llama Documentos. Doy un clic y ahí estoy dentro de la carpeta Documentos. Ahora le voy a escribir un nombre. Para escribirle un nombre, puedo escribirle clase 25. Voy a utilizar el guión bajo 02 guión bajo 2021. Y ahí automáticamente pues ya está escrito el nombre. Simplemente tengo que venir acá y dar un clic donde dice guardar. Y ahí ya tengo guardado el documento. Como la idea es que ustedes aprendan buenas prácticas, entonces vamos a dejar como una buena práctica en esta primera clase, para que no se les olvide, es que al solo entrar al programa, sea lo que ustedes vayan a hacer, realicen este paso que yo les acabo de enseñar. Guarden el archivo. Porque si ustedes guardan el archivo, el programa automáticamente se va a estar guardando o les va a estar guardando el documento cada cierto tiempo. Y si se va la luz o tienen algún desperfecto, pues no van a perder toda la información. A lo mucho van a perder tal vez 1 o 2 minutos del trabajo que estaban haciendo, pero todas las horas que trabajaron en el documento, ahí la van a tener. Pero si no lo guardan, ahí sí se pierde automáticamente todo. Y recuérdense que siempre tenemos eso de que decimos que los programas o la computadora nos borró los archivos. Y a veces no es eso, sino que simplemente hemos hecho algún mal procedimiento y eso da como para que de repente
ya no encontremos los archivos o podamos perder alguna información que tenemos dentro de los mismos documentos. Eso es con respecto al archivo. Ya que lo hemos guardado, cerramos acá, cerramos en el botón cerrar y voy a ir a buscar el archivo. Para buscar el archivo, simplemente me vengo al explorador de archivos, que es este, doy un clic y cuando este se abra, voy a ir a buscar la carpeta documentos. Y en la carpeta documentos voy a buscar el archivo que yo creé, que se llama clase 2502-2021. Y ahí ya lo tengo guardado. Voy a cerrar aquí la ventana. Voy a abrir de nuevo Excel. Voy a dar un clic para abrirlo. Y aquí, cuando ya estemos dentro, pues yo decido, si ustedes se fijan, en esta parte de acá, aquí están los documentos que yo he estado utilizando. Y aquí está el último documento que yo creé. Entonces solo le doy un clic acá y automáticamente se va a abrir. Pero esta sección de acá, por favor no se confíen de ella. Hay aplicaciones que se instalan para que borren los historiales de los otros programas. Si eso es así, esta sección ustedes no la van a encontrar. La van a encontrar vacía. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Venir a este botón, archivo, aquí, donde dice abrir. Luego en abrir van a buscar examinar. Y en examinar van a ir a buscar a donde tienen el documento. Yo lo tengo en la carpeta documento, entonces doy un clic ahí y luego encuentro el documento, le doy doble clic o un clic y le doy a abrir, como ustedes gusten. Le voy a dar así. Y ahí automáticamente acabamos de aprender a abrir un archivo ya existente. Entonces fíjense todas las cosas que hemos aprendido hasta ahorita. Ya aprendimos como las secciones que tiene el entorno de trabajo de Excel, ya aprendimos a crear un documento, a guardarlo y también ya aprendimos a abrir ese mismo documento. Hay una infinidad de cosas que se pueden hacer en Excel. Excel de hecho tiene, así como las matemáticas, una mala fama de que dicen de que es bien difícil aprenderlo, que es bastante complicado, pero si ustedes lo van aprendiendo de forma correcta y despacio, pues les aseguro que se les va a hacer muy fácil, porque hoy por hoy sigue siendo una herramienta muy demandada para los trabajos y cuando usted anda en busca de un empleo, pues esta herramienta es muy tomada en cuenta si usted lo conoce. Quizás una de las cosas más importantes es definir cómo es que funciona la hoja de cálculo. La hoja de cálculo se va a componer de ciertos elementos. El primero es, y voy a cerrar esto para enseñarles, el primero es que Excel lo que crea como archivos, a este que yo creé, a eso se le conoce como libro. Le digo, se conoce como libro. ¿Y qué es un libro? Es un conjunto de hojas de cálculo y es el archivo informático de los programas de hojas de cálculo. Quiere decir que es este que está acá, en pocas palabras. Si yo les digo, envíenme el libro de Excel, me van a enviar este. Luego tenemos otro concepto importante. Ya conocimos qué es un libro. Luego tenemos lo que se conoce como hoja de cálculo. Y una hoja de cálculo es esta que está acá. Es una matriz que va a permitirnos manipular los datos, ya sean numéricos o alfanuméricos, a través de fórmulas, operaciones matemáticas, que están compuestas por un conjunto de filas y columnas. Y ahí viene otro concepto acuñado a las hojas de cálculo, y es el tema de las columnas. Las columnas es un conjunto de varias celdas dispuestas en sentido vertical y que reciben nombres de letras, por ejemplo, columna A, columna B. Y ahorita les explico cómo funciona. Por ejemplo, aquí, esta que acabo de marcar, voy a marcar esta para que la vean mejor. Esto que tengo sombreado acá, de hecho le voy a poner un color para que lo comprendan. Eso que está sombreado, eso es una columna.
Si ustedes se fijan, tiene una forma vertical, o sea, hacia abajo. Y va a poder almacenar, dice, o contiene un montón de celdas. Ya les voy a explicar qué son las celdas. Luego tenemos otro concepto que son las filas. Y las filas es un conjunto de varias celdas dispuestas en sentido horizontal y que reciben nombres de números. Entonces, por ejemplo, voy a marcar esta y le voy a poner otro color para que ustedes la distingan. Y vean, esto que está acá es la columna C. Y esto que está acá es la fila 8. Y entonces, ¿cómo se va a llamar este punto? Donde se intersecta la columna con la fila, a eso se le va a llamar celda. ¿Y qué nombre va a recibir la celda? La celda va a recibir la combinación de la columna con la fila. Quiere decir que esta celda se va a llamar C8. ¿Por qué C8? Porque C es el número o el nombre de la columna y 8 es el número de la fila. Y así es como funcionan las hojas de cálculo, digamos con los conceptos más básicos. Luego tenemos otro concepto importante que son los rangos. Los rangos, por ejemplo, van a ser un desde hasta. ¿Qué quiere decir eso? Si yo, por ejemplo, voy a escribir estos valores, vamos a escribir hasta 10. Entonces imagínense que estos 10 que están acá, estos 10 datos, fueran nombres de personas. Entonces yo le puedo, y aquí estuviera, por ejemplo, el salario. Entonces este es un rango, porque yo le puedo decir que me sume los valores que van a estar de C8, porque es esta, ¿hasta cuál fila? Hasta esta. ¿Cuál sería el rango entonces? El rango sería, lo vamos a escribir acá, el rango quedaría de la siguiente manera. C8 y el rango siempre lleva 2 puntos. Lo vamos a escribir así. C8 quiere decir que va a sumar o cualquier operación que a nosotros se nos ocurra desde C8 hasta, ¿cuánto sería? C, en este caso sería C ¿cuánto? C17. Entonces sería C8, 2 puntos, C17. Y eso es a lo que conocemos como rango. ¿Vean? Repito, les voy a explicar de nuevo para que más o menos me entiendan ahí cómo está esto. Las columnas van a tener nombres con letras. Las filas van a tener nombres con números. Y las celdas van a tener combinación de la columna con la fila. ¿Qué quiere decir esto? Esta que ven ustedes de color amarillo es la columna C. Y la que ven de color verde es la fila 8. Entonces, ¿cómo se llamaría esta celda? Se llamaría C8. ¿Por qué? Porque una celda es la intersección de una fila con una columna. Y yo les hablaba también de otro concepto que se llama rango. El rango es un desde hasta nosotros vamos a hacer un cálculo. Por ejemplo, yo puedo decir que sume los valores que estén comprendidos desde C8, que es acá, hasta C17, que es el valor que encontremos en este punto. Ahorita no va a hacer nada porque no estoy calculando, no estamos aprendiendo eso, simplemente estamos aprendiendo cómo manipular los datos dentro de la hoja de Excel. Si ustedes quieren desplazarse por la hoja de Excel, ustedes lo van a poder hacer con las flechas que aparecen en el teclado. Por ejemplo, yo me quiero desplazar de forma horizontal, de forma vertical, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Lo voy a hacer con las flechas. Esos son los conceptos más básicos y a la vez más importantes. ¿Por qué? Porque a pesar de que son los más básicos, también son los que se tienen que aprender
porque basado en estos conceptos es que se trabaja Excel prácticamente. De ahí que vienen fórmulas, que vienen funciones, sí, pero si no logran comprender cómo es una columna, cómo es una fila, cómo se juntan las filas y las columnas para formar celdas, entonces ahí sí vamos a tener dificultades. Pero si ustedes comprenden eso, créanme que los cálculos se les van a hacer mucho más fáciles. Vamos a cerrar aquí para que vean ustedes. Me pide cuando yo quiero cerrar el programa que si quiero guardar los cambios. En este caso yo le voy a decir que sí, que lo guarde. Y aquí este mensaje es tan importante porque aquí si nosotros hemos estado trabajando sobre el documento, sí necesitamos guardar los cambios. Pero si no necesitamos toda esa información que colocamos últimamente, pues le damos que no guardar. Pero recuérdense que si le dan acá, pues ya no van a poder recuperarlo. En este caso yo sí lo voy a guardar, le voy a dar guardar. Se cerró el programa. Me vengo al explorador de archivos para buscarlo, a documentos, lo encuentro acá, le doy doble clic para abrirlo y al abrirlo tiene que contener los cambios que yo hice. Vean, ahora ya tiene las marcas que yo dejé, los números que yo agregué. Y ahí esta es, digamos, como las generalidades que tiene Excel. Más adelante vamos a ir aprendiendo cómo insertar los datos, cómo ir trabajando las operaciones básicas en la hoja de cálculo y así muchas otras cosas que tenemos que aprender. La verdad, Excel es un programa muy amplio, tenemos pero mucho tiempo como para poderlo estudiar y como les digo, solo requiere perderle un poquito el miedo y empezar a aprender a hacer los cálculos. Voy a cerrar acá y acá. Y por este día, esto ha sido la clase. Espero les haya interesado. Recuérdense de practicar al menos cómo entrar a Excel, porque después vamos a colocar algunos ejercicios. Si tienen alguna duda, me la hacen llegar a la plataforma y yo con gusto se las respondo a la brevedad posible.